Vamos a ir a la palabra del Señor en el Evangelio de San Juan, capítulo 11. Por ahí nos vamos a detener en este día. Capítulo 11 del Evangelio de San Juan. Yo sé que es bien conocido este pasaje de muchas personas también familiarizados con este pasaje de este milagro que hizo el Señor durante su ministerio. Y vale mencionar que es uno de los milagros más grandes que se pudo experimentar durante el ministerio del Señor, la resurrección de este muchacho llamado Lázaro, por dos cosas, y la voy a mencionar. Una, decían algunos que bueno, hasta el tercer día el espíritu andaba ahí cerca de la tumba, según las costumbres judías, y el Señor esperó 4 días para resucitarlo. No solo que eran 4 días, la otra que aunque en ese tiempo no preparaban los muertos, pero si lo hubieran preparado, quiere decir que ya no habían órganos dentro de ese cuerpo, y el Señor Jesucristo puso órganos nuevos y también puso espíritu en ese cuerpo, si ese hubiera sido el caso. Algunos dicen que posiblemente ya los preparaban en esa área, pero de toda forma, como haya sido, Lázaro había muerto, y la Biblia dice que ya había mal olor en aquel lugar, y eso fue lo que el Señor experimentó y fue lo que llegó a hacer en ese día. Dice la palabra del Señor, capítulo 11 del Evangelio de San Juan: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania. Betania es ciudad de gente pobre. Eso es lo que significa. La aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Voy a pausar ahí tantito. ¿No le parece raro que era una llamada de emergencia y él toma su tiempo todavía y dice: me voy a quedar todavía unos 2 días más aquí? Eh, Él estaba dando una lección de paciencia a las personas, y me ponía a pensar que a veces el Señor no hace las cosas cuando nosotros esperamos que las haga, porque nos está formando el carácter y formándonos ese fruto del Espíritu llamado paciencia. Y a veces decimos nosotros: si trabajo y trabajo y hago esto y hago mucho, pero no veo los resultados. Y ya andaba pensando ya en eso cuando estábamos en el lago hace unas 2 semanas, y había poquita luz ahí, y veía una araña que estaba tejiendo y tejiendo de un lado a otro. Iba a tirarse y yo le estaba prestando atención. Y bueno, nada pasaba. Cuando de repente inventamos nosotros llevar una luz para ahí y pusimos esa luz. No, esa araña hizo fiesta ese día, esa noche ahí, porque eso se llenó de mosquitos. Entonces aquella araña ya había tejido y estaba nada más sentada esperando. Cuando de repente la orden llegó del cielo que nosotros teníamos que poner una lámpara en ese lugar, y Dios se encargó de esa animalita para que comiera ese día. Saber, a lo mejor quizás todavía está comiendo. Y es cuando Dios a veces dice: voy a esperar, pero los que sembraron con lágrimas regarán con regocijo un día. El Señor todavía
se quedó 2 días más. Dice en el versículo 7, después de esto dijo a los discípulos, después de esto dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas para allá. Jesús respondió, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. No solo se quedó más tiempo, sino que se alegró también. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como 15 estadios. Eso no nos ayuda mucho nosotros cuando vemos esas distancias, pero son casi 3 kilómetros, como unas 2 millas más o menos de distancia, 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y que has venido al mundo. Y voy a seguir leyendo para que entendamos bien este pasaje. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciendo en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella la consolaban. Cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar ahí. Mas cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusiste? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios?
Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Y sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús les dijo: desatadle y dejarle ir. Amén. Desatado. Gracias a Dios. Padre eterno, le damos gracias por este momento que nos permite, Señor, presenciar una vez más esta historia, Padre bueno. Y esa historia se repite, Señor. Hay mucha gente allá afuera atados, Señor, y aún dentro de las iglesias, Padre bueno, nos encontramos con gente que todavía anda atados, Señor. Le ruego, Padre bueno, que en esta noche nos dé ese mensaje de esperanza que nosotros necesitamos, Señor. Necesitamos escuchar esa palabra de esperanza, Señor, que la vida muchas veces cambia. Vemos este joven, este muchacho y sus dos hermanas que amaban al Señor y que Él las amaba. Oh Padre bueno, una familia amada por el Hijo de Dios. Pero llegó el luto, llegó el dolor en un momento menos esperado, Señor. La vida cambió, Padre Santo, pero ya apareció usted, Señor. Le damos gracias, Padre bueno, porque usted a veces no llega en el tiempo que nosotros esperamos, pero de una cosa estamos seguros, Señor, que usted siempre llega a tiempo, Señor. Le damos gracias, Padre bueno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios. No estaba en sí en mi mente mencionar esto. La vida cambia a veces de repente. Nos llegan malas noticias, un mal diagnóstico del doctor o del hospital. Y muchas veces no estamos preparados para esas cosas. Y allí la gran necesidad de estar siempre cerca del Señor y depender de Él. Y mencionaban esta mañana acerca de unas situaciones en una familia, y yo lo más que siempre se me viene a la mente es que los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Aunque había luto en ese lugar, o por qué decirlo mejor de antemano, aunque era una familia amada por el Señor y que el Señor los amaba, pero eso es parte de la vida. La vida siempre va a cambiar. De un momentito a otro las cosas cambian. Pero qué bueno saber que estamos siempre agarrados del Señor. Y mientras yo pensaba en eso, que como a veces las circunstancias cambian en un segundo, así, la llamada por teléfono, el mensaje de texto hoy en día o un correo electrónico, y la vida cambió de inmediato. Y le preguntaba yo a mi esposo hoy tarde por un pajarito que hay ahí en la casa. ¿A cuánto le gustan los pajaritos? Ahí nosotros tenemos uno, pero es de esos de mentira. Ese no hay que estar limpiando el cage. Y se ve bien bonito en una planta. Y me gusta más que uno que teníamos hace muchos años. Teníamos uno y no me gustaba mucho. Y en una oportunidad me dice mi esposa que le limpiara el cage, es ¿cómo se llama? La jaula. Me dice que la limpiara. Bueno, era algo que yo nunca había hecho, como cuando me tocó cambiar el primer diaper. Estamos en una situación bien difícil que uno necesita unas 3 o 4 manos más y no hay cómo hacer. Entonces lo más fácil para mí es, no, esto va a estar fácil. Y yo, en vez de estar ahí
batallando, me fui a agarrar un vacuum pequeñito que tengo y me vine a pasárselo ahí abajo y el pajarito estaba arriba. Lo serio fue que mientras yo le estaba dando vacuum aquí abajo, el pajarito decidió brincar para abajo. Y fue, como dicen, un split second. En la mitad de un segundo, una milésima de segundo, el pajarito ya no estaba en la jaula. Entonces lo que hice yo fue rápido apagar el vacuum y sacarle la tapadera, y estaba el pajarito ahí abajo como que no sabía qué fue lo que pasó. En un segundo la vida le cambió a aquel pobre animalito y lo saqué. Y bueno, no dije nada hasta como una semana después conté la historia. Así que me pongo a pensar que en la vida de nosotros, de igual manera, en la vida de nosotros, cuando menos pensamos, las cosas cambian. Y ese fue el caso de esta familia. Ahí llegaba el Señor, ahí se la pasaba a Él, era el camino que tenían una relación muy bonita. Cuando de repente el luto llega a aquella aldea, una aldea pobre, y encima de eso, no solo eso, sino que el Señor también espera aún no solo 3 días, sino 4 días para llegar a aquel lugar. Pero siempre el Señor en ese momento, Él tiene algo planeado. Los funerales en las tierras bíblicas o en aquel tiempo duraba por lo menos 7 días, duraba aquella, no una celebración, sino aquel dolor, aquella reunión de gente pasando aquel dolor y llorando. Y aun si no había familiares cercanos que lloraran, había gente que ellos también contrataban para que fueran a llorar. Los lamentadores eran los que llegaban a llorar por la familia. Entonces el Señor quería llegar justo antes de los 7 días, más o menos cuando había más apogeo de aquel funeral, porque Él quería darles un mensaje más. Él ya había resucitado una jovencita de 12 años, la hija de Jairo. Ok, puede decir uno, ella se acababa de morir. Luego él resucitó a aquel muchacho, hijo de la viuda de Naín. Ya la llevaban para el cementerio cuando de repente aparece la resurrección y la vida. Gloria a Dios. Y eso me encanta a mí pensarlo, porque muchas veces nuestros sueños también se frustran o nuestros planes se mueren, pero de repente aparece también la resurrección y la vida, y le vuelve a dar vida a los sueños que nosotros pensábamos por un momento que se habían terminado. ¿Cuántos alaban al Señor en esta tarde? Y aparece el Señor en aquel momento. Ya había sanado una jovencita, ya había resucitado una jovencita, había resucitado también a un muchacho. Ahora aparece su mejor amigo. Y dijo alguien en una oportunidad, y si a este hombre le dijo, como quien dice, vete y tu hijo será sano, vete y tu fe te ha salvado, ¿por qué no pudo, dice alguien, sanar también, resucitar a Lázaro o sanarlo a control remoto, solo diciendo la palabra? Pero él estaba planeando algo que quería hacer en aquel momento en la vida de este muchacho. Ya había hecho 2 milagros similares antes, estaba haciendo el tercer milagro acerca de resurrección, pero cada vez más intenso. Primero acababa de morir, el segundo ya iba cerca del cementerio, este ya tenía 4 días de estar en la tumba, de estar enterrado. El Señor ya le faltaban poquitos días para llegar a la cruz, para ser puesto en la tumba. Él cada día quería darles el mensaje claro a los discípulos, que Él es la resurrección y la vida, que aunque le dieran muerte, que aunque le enterraran, al tercer día el Señor Jesucristo iba a resucitar. ¿Cuántos lo alaban por ello? Gracias a Dios. Y este no solo es uno de esos milagros
un milagro más, sino que tiene muchas lecciones que nosotros podemos aprender acá, no solo del poder del Señor sobre la muerte, sino de ver cómo también a nosotros hoy en día, al ver que Lázaro resucita y sale de la tumba y sale atado de pies y manos y tapada la cara, eso nos da a entender que también la resurrección de Lázaro da un mensaje que cuando el Señor a nosotros nos llama, comenzamos a caminar y no sabemos exactamente para dónde vamos, pero necesitamos la ayuda de los hermanos y necesitamos hoy en día nosotros ayudar a alguien a comenzar a quitarle esa venda, amén, que mucha gente trae del pasado para que podamos caminar. Gloria al Señor. Cuando Él nos salva a nosotros, salimos de la tumba envueltos en el sudario del pasado, envueltos en lo que a veces podemos mencionar consecuencias de decisiones pasadas, y ahí las venimos acarreando. Pero gracias a Dios que el Señor siempre pone gente a nuestro alrededor que nos ama y que nos puede ayudar a quitarnos ese envoltorio, esa sábana, para que ahora nosotros podamos caminar hacia el potencial que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Gracias a Dios. Desatado. Y vemos a Lázaro. En primer punto, quisiera que veamos nosotros la condición de este muchacho. En el capítulo 11, versículo 39, dice la Biblia que Jesús les dijo: quitad la piedra. Y Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque ya tiene 4 días de haber muerto. Este muchacho estaba en un estado de descomposición. Fuentes no teológicas, al leer según la medicina lo que sucede al cuerpo después de morir, y yo estaba leyendo acerca de eso, pero mejor no se lo voy a mencionar porque se les va a dar algo por dentro. Pero desde el primer día aquel cuerpo comienza a perder el color. Los músculos empiezan a, como decimos nosotros, a ponerse erguidos o entiesarse, y así continúa. Luego el mismo cuerpo comienza ese estado de descomposición. Pero según los médicos, lo peor pasa en el 4.º día. Y por eso me imagino yo que el Señor espera hasta el 4.º día para hacer aquel milagro. Y nosotros les decía la historia al inicio, porque Lázaro, de un momento menos esperado, cuando de repente se encuentra en aquella tumba. Ahora, cuando el Señor llega donde Lázaro, el Señor está ahí. Lázaro está muerto adentro después de ser amigos, pero no se pueden comunicar. Lázaro está muerto dentro de la tumba. Jesús está aquí afuera, está vivo, la familia llorando, pero no se pueden comunicar. Y eso me da también una lección espiritual a mí, porque en un momento yo también estuve muerto, estaba también vendado y veía las cosas que pasaban alrededor, escuchaba hablar de Jesús, pero no me podía comunicar con Él porque estaba también muerto en delitos y pecado. Pero gracias a Dios que de repente llega la orden del cielo y llega la resurrección y la vida. Y a mí también el Señor me dijo: quitad la piedra y vas a ver la gloria de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Y lo hemos enseñado también anteriormente, que el Señor hace ese milagro de darle la vida a Lázaro, y la gente que estaba alrededor, ellos tenían la capacidad para remover la piedra, y por eso el Señor les dice:
quiten ustedes la piedra y yo voy a hacer el milagro. Y esta es una lección espiritual para muchos hoy esta noche también. Porque el Señor muchas veces desea hacer ese milagro, pero la piedra está entre el milagro y entre la persona. Hay que remover esa piedra. El Señor podía también remover la piedra, pero Él espera que lo que nosotros podemos hacer, lo hagamos nosotros para experimentar la gloria de Dios. ¿Cuántos lo alaban en esta noche? Gracias a Dios. Siempre el Señor nos deja a nosotros lo que está a nuestro alcance para ver cuánta fe tenemos nosotros. Cuando llevaron a aquel paralítico donde el Señor, aquella casa que estaba llena, la Biblia habla que aquellos hombres entraron arriba y comenzaron a escarbar para dejar caer a aquel muchacho donde estaba el Señor. No había nada que se entrepusiera entre medio de ellos, solamente el techo, el roof, el techo, la parte de arriba, la tierra que había arriba. Y yo lo enseño de esta manera. No había más que se entremeciera, que se entrepusiera, sino la tierra. La tierra es tipo de la carne, de la humanidad, de la persona. Muchas veces lo humano se entrepone para que podamos ver la gloria de Dios. Cuando ellos apartaron la tierra, ellos bajaron a aquel muchacho. Entonces el Señor le dijo: levántate y anda, gloria al Señor. Cuando nosotros removamos la piedra, el Señor dirá: levántate, comienza a caminar. Es hora de que salgas allá afuera. Gloria a Dios, qué lindo es el Señor. Vemos la condición que tenía este muchacho. Estaba muerto, bien muerto, 4 días. Ya no había esperanza según las costumbres judías, pero el Señor quería darles el último de los milagros de resurrección para que ellos pudieran entender que el Señor es la resurrección y la vida. Y estaba escuchando el testimonio un testimonio del doctor John MacArthur, que es bien conocido a nivel nacional o a nivel mundial. Y el día del ataque, una semana después del ataque del 9/11 que se está celebrando o que se está conmemorando esta semana que viene del año 2000, ya 20 años más o menos de que aconteció esa masacre, y lo entrevistaron a él en la televisión, un programa bien conocido, y le hicieron la pregunta: ¿qué significa todo esto? Y se le hicieron, como decimos nosotros, a quemarropa. A veces cuando van a hacer esas entrevistas, le envían el correo electrónico, le envían las preguntas, los tópicos de que se van a hablar, y la persona ya va más o menos preparado. Ese no fue el caso en esa oportunidad, y le dijo el locutor: ¿qué significa todo esto? ¿Por qué tanta muerte trágica en un solo día? Y lo que este pastor le dijo: es un mensaje de Dios que nosotros no tenemos autoridad sobre la muerte, ni cuándo vamos a morir, ni dónde vamos a morir, ni de qué vamos a morir. Amén, Paolo. Así es, ¿verdad? No sabemos cuándo, dónde, ni de qué vamos a morir, pero de una cosa estamos seguros, que está establecido que todas las personas mueran y después viene el juicio. Amén. Eso no lo podemos evitar. Gloria a Dios. Pero al llegar el Señor a ese lugar, allí encontramos que Lázaro recibió un llamado personal. Si me ayuda en donde dice un llamado, el llamado que recibió este muchacho. La Biblia dice en el versículo 43 que habiendo dicho esto, clamó a gran voz y le dijo: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús les dijo: desatadle
y dejadlo ir. Amén. Gloria al Señor. Vemos no solo la condición de Lázaro, sino también que él recibió un llamado personal. Amén. Eso nos da a entender nosotros también, o podemos saber que según las costumbres, cómo enterraban a las personas, era como quien llega a un warehouse, que están los estantes y hay el montón de partes ahí. Y ahí están todos los cuerpos no eran ni cajas donde ellos los ponían. Era como en una tablita y en esa tablita enrollado y ahí los dejaban en aquel estante. Ahí llega el Señor, quitan la piedra y el Señor pega el grito y dice: Lázaro, ven fuera. Amén. Y aquel muchacho se levanta, sale caminando, venía atado como lo habían preparado para enterrarlo, para darle sepultura. Y eso me dice a mí que el llamado fue personal, porque mucha gente muerta había dentro de esa tumba porque era grande. Pero el Señor hizo un llamado personal. Él no era un llamado universal a todos los que estaban ahí. Él iba en busca de una persona nada más y le dijo: Lázaro, ven fuera. Y aquel muchacho escuchó la voz del Hijo de Dios. Y en San Juan 5:25 la Biblia dice que viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren, estos van a resucitar. Daniel escribió también que muchos de los que duermen en el polvo serán despertados. Amén. Eso quiere decir que no todos van a resucitar en el tiempo que la trompeta suene. El Señor hará un llamado solo para aquellos que mueren en Cristo Jesús. ¿Cuántos lo alaban en esta noche? Gloria al Señor. Qué bueno es nuestro Dios. Luego vemos también nosotros que este muchacho fue desatado, recibió ese llamado, y también que fue desatado con un propósito especial. En el capítulo 12, ya más adelante, en el siguiente capítulo, esta parte no la leímos al principio, pero ahí también nos dice la palabra del Señor. No solo aprendemos que el Señor nos llamó con llamamiento santo, sino que a este muchacho, la Biblia dice que los principales sacerdotes acordaron también darle muerte a Lázaro, como que si Lázaro tenía culpa de que el Señor lo había resucitado. Y eso está pasando en este momento a muchas personas hoy en día, siendo atacados por la religión, atacados por la gente que es contraria al evangelio, sin nosotros tener la causa o la culpa de que Dios nos haya dado vida nueva. Y dice aquí que habían acordado también darle muerte a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en el Señor. Amén. Ahora vemos que este muchacho había sido muerto por un propósito, y el Señor también le había dado vida nueva porque tenía un propósito con él. Gloria a Dios. Y yo sé que para nosotros hoy en día también el Señor nos resucitó de donde estábamos, nos dio vida nueva, nos quitó la venda de los ojos y ahora nos ha salvado y nos ha puesto en este lugar porque Él tiene un propósito con cada uno de nosotros. Amén. Gracias a Dios. Y muchas veces vemos como que el llamado o el trabajo o el ministerio que el Señor ha puesto en nuestras manos, a veces vemos que es demasiado grande y como que no nos sentimos capaces de la tarea que el Señor nos ha dado.
Pero me pongo a pensar que el Señor Jesucristo no nos ha dado una tarea o un trabajo con el fin de que trabajemos para Él, sino con el fin de que trabajemos con Él. Amén, que es diferente. Cuando Él dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Eso está diciendo que yo llevo ese yugo y Él va caminando a la par conmigo. Gloria a Dios. Cuando le dijo a los discípulos, vayan a todo el mundo y prediquen este evangelio, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto me da a entender que aunque el trabajo sea grande, que aunque a veces el fuego se intensifica aquí en este mundo, pero tenemos un llamamiento santo y el Señor está con nosotros. La Biblia dice en ese texto que Dios lo había salvado, le había dado vida nueva, lo había desatado porque tenía un propósito. A causa de él, muchos habían creído en el Señor. Cuando el Señor sanó el gadareno, reprendió los demonios, él quería seguir al Señor, pero él le dijo, ve a contarle a los tuyos. Tenía un propósito. Cuando también salvó a la mujer samaritana, la Biblia dice que muchos creyeron en el Señor por el testimonio de aquella persona. Y el Señor nos ha salvado a nosotros, nos ha sanado, nos ha dado libertad para que ahora podamos proclamar las buenas nuevas de salvación, no solo en este lugar, sino a todo el mundo. Hoy tenemos acceso a todo el mundo. Gracias a Dios. Hemos sido desatados con un propósito. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Gracias a Dios. Vamos a entonar esa alabanza otra vez. Si me ayudan los hermanos, por favor. Y mientras tanto, vamos a orar, porque el Señor nos ha llamado para esta hora. Y me pongo a pensar también que esa alabanza le encantaba a una sobrina de nosotros. Y les contaba en una oportunidad, parece que como a los 18 años todavía estaba en high school, cuando a ella le diagnosticaron una enfermedad que la ciencia aún no ha encontrado la medicina. Y a temprana edad el Señor decidió pasarla para estar allá en la eternidad con Él. Y a ella le gustaba mucho esa alabanza. Y yo me pongo a pensar que así como hemos visto en este tiempo, nadie tiene potestad, autoridad sobre el día de la muerte. La Biblia dice que ahí no valen las armas de guerra. En un momento determinado, el Señor nos va a llamar a su presencia. Pero mientras estamos aquí, podemos todavía compartir las buenas nuevas de salvación. Es algo que no podremos hacer cuando estemos allá en el cielo. Allá no vamos a poder evangelizar. Amén. Posiblemente usted está orando por una persona. Venga al altar y recuérdeselo otra vez al Señor y dígale, estoy esperando ese milagro. Como esa arañita que estaba tejiendo. Sigamos tejiendo. Amén. Gracias por ser parte de nuestra audiencia a través de estos medios de comunicación. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida, así como lo fue también para nosotros. Estamos en el estado de Carolina del Sur, en las ciudades de Lancaster, Indian Land y Rock Hill. Si necesita oración, consejería o en lo que le podamos servir, estamos aquí para servirle. Será un honor poderle asistir en todo lo que sea posible para nosotros. Dios les bendiga.